sido precioso para nosotros. Te alabamos con nuestros labios, con nuestras vidas, Padre. Y te damos honra y gloria a ti esta noche. Señor, al estudiar tu palabra, al abrir mi boca, llénala tú, Señor. Prívame de palabras torpes o innecesarias. Solamente lo que sirva para edificar, Señor, para redarguir, para corregir. Señor, de que tu pueblo sea edificado en tu palabra santa. En el nombre de Jesús lo pido todo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Esta noche vamos a ver unos cuantos versículos en el libro de los Proverbios. Vamos a ver el versículo 10, versos 19 en adelante. Y el Señor en su palabra de los Proverbios nos dice que adquiramos sabiduría y adquiramos entendimiento. Dice que la sabiduría y el entendimiento son más valiosos que todo el oro del mundo, las piedras preciosas, ¿verdad? Porque es por medio de la sabiduría que viene de Dios, donde el Señor nos ayuda para vivir nuestras vidas de la manera que Él la vivió, ¿verdad? Jesús vivió su vida en toda sabiduría. Él es el autor de la sabiduría, Él es el autor del entendimiento. Y con la sabiduría vienen muchas cosas. Como dijo Jesús, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces hacemos las cosas al revés y nos vamos corriendo tras la añadidura y no buscamos el reino de Dios o su justicia. En este caso no buscamos la sabiduría o el entendimiento que viene de Dios y andamos correteando tras las añadiduras y nunca las adquirimos, porque cuando el Señor nos llena nuestras vidas de sabiduría y de entendimiento, todo lo demás es añadido, porque es por medio de la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la perspectiva que viene de Dios, donde Él nos da la habilidad para poder adquirir estas cosas y que no tengan dominio sobre nosotros. Eso es todo el punto. El punto es que nada puede reemplazar a Dios. Nada en nuestras vidas puede tomar más importancia que Dios. Entonces, si nosotros vamos tras la añadidura, si vamos tras riquezas, entonces esas cosas tienen control sobre nosotros. Pero si le pedimos a Dios sabiduría, si vivimos nuestras vidas en entendimiento, entonces el Señor nos añade las cosas que necesitamos, y sí, muchas veces aún las cosas que queremos, pero no tienen control sobre nosotros. Ese es el punto, ¿verdad? Pablo dijo que puedo hacer todas las cosas, pero no todas las cosas me convienen. Y entonces esta noche vamos a estudiar y vamos a ver Proverbios capítulo 10, versículo 19. Y vamos a pedirle a Dios que nos llene de su sabiduría. Les recomiendo que lean un salmo, un proverbio todas las noches, aparte de cualquier otro estudio que tengan personal en la Biblia. Y van a ver cómo Dios enriquece y Dios llena nuestras vidas de sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, 19, dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una de las cosas más difíciles de hacer es medir nuestras palabras, ¿verdad? Medir lo que hacemos. Y muchas veces en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, ya sea que estemos con familia, estemos con amigos, donde quiera que esté, muchas veces empezamos a hablar y, como dice el dicho, hablamos de más. Y dice la palabra de Dios que cuando hablamos de más, cuando hablamos muchas palabras innecesarias, dice que no falta el pecado, ¿verdad? No falta algo que nos vaya a salir. Y yo soy tan culpable como cualquier otra persona, que de repente las conversaciones se tornan en críticas, se tornan en cosas negativas, cosas que no convienen. Y muchas veces, sin saberlo, pecamos con lo que estamos hablando. A veces, se ponen a contar chistes sucios o a contar cosas que
que no convienen, y de repente pues pecamos con lo que hablamos. Recuerden que la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre, sale de la boca del hombre, de esa dará cuenta. Entonces tenemos la responsabilidad como creyentes, como seguidores de Jesús, de medir lo que hablamos, ¿verdad? Muchas veces hasta hacemos exageraciones. Las exageraciones son nada menos que mentiras, ¿verdad? Extendemos la verdad hasta que lo hacemos una mentira porque exageramos. Entonces, una de las cosas que debemos de pedirle a Dios es que nos ayude a ser sabio con lo que hablamos, no hablar de más, no querer impresionar a las personas, no querer hacer más de un asunto, sino que simplemente hablar las cosas como son o lo que es, sin hablar de más, porque cuando hablamos de más, dice la palabra de Dios, que tarde que temprano entra el pecado por tal vez algo que decimos, tal vez una mala actitud, tal vez cosas sucias o como sea, pero dice la palabra de Dios que el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la lengua es uno de los órganos más pequeños del cuerpo, pero dice que con ella podemos causar incendios, ¿verdad? Destruir un bosque entero, destruir edificios enteros con lo que decimos o con lo que hablamos. Entonces, la persona sabia debe aprender a medir sus palabras, debe de aprender a pedirle al Señor cuándo se debe de hablar o cuándo se debe de callar. Y eso es más fácil dicho que hecho. Pero entre más nos entregamos al Señor, entre más leemos las Escrituras y permitimos que penetre a nuestro corazón, entonces más le vamos a dar lugar al Espíritu Santo para que haga esos cambios nosotros, ¿verdad? A veces hay personas que son extrovertidas y a veces hablan de más. Y hay veces que hay personas introvertidas que no hablan cuando deben de hablar, y las dos cosas son malas. Cuando uno habla de más, o habla cuando no debe, o no habla cuando debe. ¿Y cómo se sabe? Pues cuando la sabiduría de Dios trabaja en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso debemos de pedirle. En Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice, pídesela a Dios. Dice que es generoso y que da sin medida, ¿verdad? Es una de las oraciones que debemos hacer todos los días. Señor, dame sabiduría, porque a veces sentimos que queremos actuar en la carne, sentimos que queremos decir tantas cosas, y la verdad es que necesitamos que rendir nuestra lengua, nuestras vidas al Espíritu Santo, para que Él nos restrinja, para que Él nos dé las palabras que debemos de hablar, cuando debemos hablar, ¿verdad? Se ha dicho que podemos decir lo que queramos, pero hay una cierta manera de decirlo, y eso es muy cierto. Entonces dice la palabra de Dios que el sabio refrena sus labios, y todo eso son lo que se llama disciplina espiritual, ¿verdad? Entre más lo practicamos, con el tiempo más aptos somos para vivir nuestras vidas como el Señor quiere, ¿verdad? Las cosas raramente vienen a nosotros y las dominamos inmediatamente, pero es una vida sometida al Señor, sujeta al Señor, donde le pedimos que nos dé sabiduría y nos sometemos al Espíritu Santo para que nos ayude, especialmente cuando se trata de refrenar nuestra lengua, de no hablar de más, de no pecar, de no criticar para destruir o calumniar a otros, sino que el Señor de veras moldee nuestras lenguas para que podamos hablar cosas que edifican, cosas que animan, ¿verdad? Cosas que sí, que corrigen y que ayuda a edificar a las personas. Que el Señor nos ayude para que seamos esas personas sabias, ¿verdad? Esas personas sabias para hablar en cualquier situación, aún en situaciones difíciles, que el Señor nos ayude. Y luego dice el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo,
los proverbios y los salmos tienen lenguaje muy hermoso, ¿verdad? Metáforas, palabras simbólicas tan hermosas, obviamente inspiradas por el Señor. Y aquí dice que la persona justa, su lengua, la justicia que habla, cuando habla con sabiduría, dice que la compara a plata escogida, ¿verdad? Yo me imagino que plata escogida es una plata muy pura que tiene muy poca contaminación. Y cuando la plata, si ustedes han visto artículos de plata, cuando le sacan brillo y están bien limpios, es muy bonito, ¿verdad? Entonces compara la belleza de plata escogida a la lengua de un justo, ¿verdad? Una persona que habla palabras de edificación, una persona que habla palabras de aliento, ¿verdad? A veces todos necesitamos palabras de aliento, todos necesitamos que alguien nos anime, todos necesitamos que alguien nos instruya o a veces hasta que nos corrijan. Y dice la palabra de Dios que la lengua del justo, la persona que refrena su lengua, la persona que habla palabras llenas de sabiduría, la compara a la hermosura de la plata escogida, ¿verdad? Y uno de los patrones de los proverbios es que da dos oraciones en contraste, ¿verdad? Una dice lo bueno y la segunda línea dice tal vez lo malo. En este caso dice que mientras la lengua del justo, la lengua de una persona llena de sabiduría, es como plata escogida, dice que el corazón de los impíos es como nada. ¿Por qué? Porque la persona que tiene su alma llena de impiedad, la persona que no adquiere sabiduría, que no quiere ser edificada, que no quiere ser dominada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, dice que es como nada. ¿Por qué? Porque del corazón de los impíos solamente salen muchas veces maldiciones, ¿verdad? Salen malas palabras, salen malos deseos, salen calumnias, salen tal vez suciedad, ¿verdad? Chistes sucios, majaderías, tal vez sale hasta homicidio o cosas oscuras del corazón. Y todo eso es nada. No edifica, no corrige, no alienta, no levanta, sino todo lo contrario. Las palabras de los impíos, de una persona que es dada al pecado, que es dada a la carne, las palabras que salen no son nada porque solamente sirven para destruir, solamente sirven para tumbar, solamente sirven para desalentar y para desanimar, o para animar a personas hacia el pecado, hacia lo que dirige hacia la muerte. Y en contraste, las personas que hablan de una lengua llena de justicia, llena de sabiduría de Dios, entonces valen mucho, ¿verdad? Y lo compara a la plata valiosa porque edifica, porque ayuda, porque levanta, porque instruye, porque dirige hacia las cosas buenas. Y en contraste, el corazón de los impíos dice que es como nada, porque lo único que sale de su boca son cosas que destruyen, son cosas que no edifican, son cosas que contaminan a la persona que lo dice y tal vez contaminan a otros. Y entonces el punto aquí es de que Dios quiere que refrenemos nuestra lengua, que nos llenemos de sabiduría para que no hablemos de más, o que cuando llegue el tiempo que debemos hablar, que hablemos, pero que hablemos con sabiduría, ¿verdad? Y no siempre es fácil, porque muchas veces la situación en la vida o suceden cosas, queremos actuar en la carne, pero debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y luego dice verso 21, los labios del justo, quiero que noten que aquí hay un patrón, aquí hay un lema, un tema. Está hablando de las palabras. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida o de la muerte están en la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Los labios de los justos, las personas que
buscan y adquieren sabiduría y adquieren entendimiento, entonces ellos escogen la vida. La persona que escoge ser una persona llena de sabiduría, llena de la palabra de Dios, es una persona que ha escogido la vida y dice que apacienta a muchos, ¿verdad? En otras palabras, es causa de edificación y de bendición para otras personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se presentan situaciones donde una persona está pasando por dificultades y tenemos la oportunidad de hablar vida a sus vidas? Tenemos la oportunidad de orar con ellos, ¿verdad? Compartir lo que tenemos nosotros y compartirles a Jesús, al Señor, y orar con ellos, ¿verdad? Para darles vida. Por eso dice que los labios del justo apacientan a muchos. Hay mucho que tenemos que ofrecer los creyentes en el Señor. Primeramente, hablar y compartir sobre la salvación en Jesús, ¿verdad? Compartirles la palabra, la vida que da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y de lo contrario, dice la palabra de Dios que los necios mueren por falta de entendimiento. No quieren recibir sabiduría, no quieren recibir entendimiento, no quieren buscar las cosas de arriba, no quieren buscar la perspicacia, no quieren buscar el entendimiento, la inteligencia que viene de Dios. Y lo que pasa es que a causa de la falta de sabiduría en sus vidas, hablan cosas que no convienen, o hacen decisiones necias, o hacen decisiones hacia la maldad, hacia el pecado, que eventualmente los lleva a la muerte. Y aquí no nomás está hablando de la muerte natural, sino que está hablando de la muerte espiritual. Eso es lo peor que puede pasar a una persona, la muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Una persona que muere sin Jesús, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Eso es lo que está hablando aquí, que va hacia la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte sin Dios y sin esperanza, porque ellos han escogido rechazar la verdad, rechazar la sabiduría, rechazar la inteligencia que viene de Dios. Por eso los llaman necios. Muchas veces yo he conocido personas que no les gusta la corrección y no escuchan, y tarde que temprano, si siguen por ese rumbo, va a dirigir hacia la muerte. Entonces debemos de pedirle al Señor que Él llene nuestra boca de sabiduría, que la llene de entendimiento, para que podamos ser de bendición para muchas personas, ¿verdad? Que de nuestros labios salga lo que conviene, salga lo que es bueno. Entonces, ¿cuál es el resultado? Está hablando aquí que en las muchas palabras no falta el pecado. Plata escogida es la lengua del justo. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Cuando escogemos recibir la sabiduría, cuando escogemos recibir la inteligencia, cuando escogemos recibir la perspicacia, ¿verdad? El discernimiento que viene de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el resultado? Verso 22 dice, Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Ese es el resultado de una persona que escoge refrenar su lengua, que escoge llenar su corazón de sabiduría, y al final de cuentas, ¿qué pasa? Recibe la bendición de Jehová. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Simplemente porque una persona tiene mucho dinero, no quiere decir que es una persona bendecida. Es más, muchas veces las riquezas que tiene, en vez de ser bendición, son maldición. ¿Por qué? Porque se la lleva pensando qué hacer para hacer más dinero, o se la lleva pensando qué hacer para no perder su dinero. Gente está encima de ellos porque quieren eso, quieren lo otro, y no hay paz. No hay paz. Entonces, simplemente porque una persona tiene mucho dinero,
no quiere decir que es una persona bendecida. Pero dice la palabra de Dios que la persona sabia, la persona que escoge ser lleno de la inteligencia y la sabiduría de Dios y habla cosas sabias, es de bendición para otros, edifica, bendice a otras personas. Dice que la bendición de Jehová viene sobre la persona y la enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Qué quiere decir eso? Que disfruta de las bendiciones que Dios le ha dado. Puede haber una persona que sea, vamos a decir, por decirlo así, pobre, pero tiene la bendición del Señor. Y todo lo que tiene, lo disfruta. Y podemos contrastarlo con una persona que tiene muchos bienes, pero no tiene la sabiduría de Dios, y lo único que quiere son cosas materiales, y no tiene bendición, no es una persona bendecida, no tiene paz en su corazón. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos da a los creyentes es que tenemos paz en nuestras vidas. Entonces, la bendición de Jehová nos enriquece y sí, muchas veces Dios escoge darnos bienes. Y cuando Dios escoge bendecirnos, vamos a disfrutar eso. No viene conectado con Él tristeza, no viene conectado con Él dolor, sino que viene la bendición de Jehová que nos permite disfrutar las bendiciones que Él nos ha dado. Hay personas que adquieren riquezas de maneras ilegales o de maneras que dañan a otros, y créanmelo, que viene añadido tristeza con eso. ¿Por qué? Porque lo sigue la muerte, lo sigue la desfortuna, lo sigue el dolor de las consecuencias de sus acciones. Y entonces eso no es la bendición del Señor. Porque la bendición que da el Señor no viene conectado con tristeza, no viene conectado con catástrofe, no viene conectado con maldiciones, sino que es la bendición de Dios que nos permite tener lo que tenemos y poder disfrutarlo. Y todo está conectado a pedirle al Señor que nos ayude a ser personas que hablamos palabras de vida, palabras de bendición, palabras de ánimo, que no andamos maldiciendo a nadie, que no andamos calumniando a nadie, sino que buscamos la forma, la manera de bendecir con nuestra boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos escogido la vida. La persona que escoge la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el entendimiento de Dios, es una persona que ha escogido la vida, y lo que habla son palabras de vida. El impío, la persona necia que ha escogido rechazar sabiduría, rechazar entendimiento, rechazar la inteligencia que Dios da, es una persona que ha escogido la muerte. Y tarde que temprano, la muerte los alcanza. Y su memoria, ¿qué pasa? Desaparece para siempre, ya no va a ser recordado. Pero al contrario, nosotros, aunque no somos famosos en la tierra, cuando el Señor escoja o nos morimos o nos vamos con Él, nuestra memoria va a perdurar para siempre en la presencia de Dios. Vamos a ser recordados para siempre en la eternidad, en la presencia de Dios. Porque hemos escogido la vida y no la muerte, por medio de cómo escogemos hablar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? Una de las cosas que sucedía en el pasado, y con esto no culpo a nadie, simplemente era por ignorancia, es que los padres maldecían mucho a sus hijos, ¿verdad? Y lo que yo pienso es que era por falta de entendimiento, ¿verdad? Les decían que no sirves para nada, eres igual a tu papá, o eres igual a tu tío, el borracho, nunca vas a hacer nada bueno, todo lo que haces fracasa, y todo eso, los padres están maldiciendo a los hijos, ¿verdad? Lo realicen o no lo realicen. Eso es solamente un ejemplo, hay muchos ejemplos. Pero cuando viene la sabiduría de Dios, cuando viene el entendimiento de Dios,
Entonces ahora entendemos que hablamos vida, ¿verdad? Hablamos vida a nuestros hijos, hablamos vida a nuestros cónyuges, hablamos vida a nuestras cosas, ¿verdad? En otras palabras, hablamos la palabra de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Bendecir a nuestros cónyuges, bendecir a nuestros hijos. Una de las bendiciones es aprendernos la bendición del número 6, ¿verdad? Lo que llama la bendición arónica, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom, ¿verdad? Esa paz. Entonces, cuando hacemos eso, estamos escogiendo vida sobre los hijos. Y con esto no estoy condenando a nadie, porque muchas veces las personas lo hacen en ignorancia. Así los trataron a ellos y tal vez ellos también trataron a sus hijos de esa manera. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros como creyentes debemos de romper maldiciones, debemos de romper patrones negativos y ya no hacerlo nosotros, ¿verdad? Que de este punto en adelante en nuestras propias vidas, que nosotros seamos personas que ahora bendecimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y con eso no quiere decir que vamos a ser perfectos ni nosotros ni nuestros hijos. No quiere decir que no vamos a cometer errores ni nosotros ni nuestros hijos, no. Pero lo que sí quiere decir es que estamos escogiendo hablar vida. Y cuando escogemos hablar vida sobre nuestros seres queridos, nuestros hijos o nuestro negocio o nuestro trabajo, lo que sea, estamos abriendo la puerta para que al Señor, para que Él bendiga nuestro matrimonio, que Él bendiga nuestros hijos, nuestra relación con nuestros hijos, que Él bendiga nuestra relación con los hermanos, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, le abrimos la puerta al Señor. Pero cuando escogemos ser necios, cuando escogemos la muerte, rechazando la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, y empezamos a proferir maldiciones, empezamos a hablar negativamente, empezamos a hablar cosas sucias, o empezamos a maldecir a nuestros hijos, le estamos abriendo la puerta al diablo para que él entre y haga su obra. Por eso dice que el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Es muy poderoso. Dios creó al mundo, al universo, por el sonido de su boca. Lo habló a existencia. Entonces, a nosotros los humanos, Él nos dio la habilidad de comunicarnos con palabras. Y lo que nosotros lanzamos con nuestra boca, no nomás va por el mundo natural, sino que también es escuchado en el mundo espiritual. Y por eso debemos de ser sabios, tenemos que tener cuidado, arrepentirnos, ¿verdad? Volvernos al Señor. Señor, te pido perdón por las palabras ociosas, las palabras innecesarias, las malas palabras, Señor, todo, como sea, como hayamos pecado con nuestra boca, maltratado a alguien, debemos pedirle perdón al Señor. Y cubrirnos con la sangre de Jesús y romper cualquier maldición que tal vez hayamos proferido, tal vez hayamos hablado. Pero es muy importante, por eso dice aquí que la bendición de Jehová, cuando hablamos vida, cuando escogemos la vida, cuando dejamos que la sabiduría y el entendimiento del Señor entren en nosotros, entonces la bendición de Jehová viene y nos enriquece en muchas formas y no añade tristeza con ello. Es muy importante que comprendamos que tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos con nuestras bocas. Y luego sigue el verso 23 y dice, pero el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces, básicamente lo que quiere decir aquí es que los que rechazan la sabiduría, los que rechazan a Dios, por decirlo así, se gozan en hacer maldad. Créanlo o no. Hay personas que se gozan en hacer maldad. ¿Y qué está pasando? Sus vidas van hacia la muerte. Han rechazado a Dios, han rechazado lo bueno, han rechazado su sabiduría,
han rechazado su entendimiento y se deleitan en hacer maldades. Se deleitan en lastimar a la gente con su boca. Se deleitan en destruir vidas, asesinar caracteres. Se deleitan en también hacer con sus manos, con sus pies, hacer cosas malas, correr hacia lo malo. Y lo que no entienden es que sus vidas van dirigidas hacia la muerte, hacia el hoyo. Entonces, yo creo que uno de los motivos de Dios de darle los proverbios a Salomón y a David y a otros hombres de la Biblia es para que poner muy claramente los dos caminos. El camino que dirige hacia la vida y el camino que dirige hacia la muerte. Y dice aquí que si nosotros escogemos seguir a Dios, seguir sus mandamientos, seguir su sabiduría, el entendimiento, su inteligencia, es escoger el camino de la vida. Pero rechazar su palabra, rechazar su ley, rechazar sus mandamientos, rechazar su sabiduría, entonces es escoger el camino que dirige hacia la muerte. Solamente hay dos caminos. ¿Quién es el camino que dirige hacia la vida? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Y hay dos caminos. Dice que un camino es angostito. Dice que pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. Solamente es por medio de Jesús. Y luego dice que hay otro camino que es ancho. Y dice que muchos son los que lo encuentran y muchos van por él. Ese es el camino a la destrucción. Las mentiras que dicen que todos los caminos dirigen hacia Dios. Lo que realmente están diciendo es que todos los caminos, menos el camino de Jesús, dirige a la destrucción. Y muchos son los que lo escogen. Y las personas que se deleitan en hacer maldad son personas que han rechazado a Dios en su corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Las personas que se han entregado a los vicios, a las drogas y no quieren cambiar sus vidas, han escogido la muerte. Las personas que se han entregado a la inmoralidad o la perversidad sexual son personas que le han dicho no a Dios y quieren vivir sus vidas como quieren. Y han escogido el camino ancho. Pero la persona, dice aquí, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, la persona que se deleita en el Señor, que se deleita en sus mandamientos, que se deleita en caminar con Él. Nunca siendo una persona perfecta, nadie somos perfectos, tenemos que entender eso. Pero sí nos deleitamos en los mandamientos y en la ley del Señor. Y cuando hacemos eso, escogemos la vida. Escogemos el camino angostito que no muchos quieren. ¿Verdad? La mayoría de las personas quieren vivir sus vidas como quieren. Y la raíz de todo eso es la rebeldía de Dios. Nos rebelamos en contra de no, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, yo no quiero soltar eso. Yo no quiero soltar a esa persona. Yo no quiero soltar ese vicio. Yo no quiero soltar el dinero. Yo no quiero soltar, no, yo quiero eso. ¿Y qué pasa? Escogemos el camino ancho a la destrucción. Porque Dios quiere todo nuestro corazón. Él no nomás quiere la mitad o 3/4 partes, 7/8. Él quiere todo nuestro corazón. Porque Él es Dios. Y tenemos que, como nuestro Dios, tenemos que entregarle todo nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Y luego dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Saben por qué? Porque una persona que ha escogido vivir en pecado, en impiedad, su conciencia lo acusa. El enemigo viene y siembra temor en él, porque todas las personas que han rechazado a Dios, ellos saben muy dentro de ellos que no todo está bien. Y lo que el enemigo hace es que él siembra temor en los corazones de las personas, siembra miedo. Y Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
sino de poder, amor y de dominio propio. El temor no es de Dios. Y lo que hace el enemigo es que las personas que han rechazado a Dios les pone temores y dice que esos temores se van a cumplir. Van a tener su cumplimiento en su vida. Por eso dice: lo que él teme, eso le vendrá. Esos temores. Recordemos que el diablo es cruel. El diablo no le interesa cuánto tiempo tarde, con el fin de que nos destruya, que nos vayamos al infierno. Y durante todas nuestras vidas él siembra temor. Siembra temores. Y si la persona impía no se arrepiente, el impío es la persona que ha rechazado a Dios y sus mandamientos, el mal que teme le va a llegar, se va a cumplir. Pero en contraste, dice: pero a los justos les será dado lo que desean. Dice: ven y deleítate ahora en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces, lo malo le va a sobrevenir al impío, lo que teme, pero lo bueno que el justo desea, las cosas buenas que Dios pone en su corazón, dice la palabra de Dios que van a ser cumplidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el contraste entre la vida o la muerte. Está en nosotros escoger. Está en nosotros decidir rendir nuestra vida a Dios y decirle: Señor, yo te rindo toda mi vida. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que te hagas el Señor de mi vida y que me ayudes a vivir la vida que tú quieres que yo viva. ¿Verdad? Es una decisión. Cuando Jesús les dijo: arrepiéntanse o arrepentíos, significa decidir dejar su vida vieja atrás y decidir hacerse discípulos, vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es una decisión. Es una decisión. Y lo que pasa es que nadie es perfecto cuando venimos al Señor. Cuando nos entregamos al Señor, Él trabaja en nuestras vidas en lo que se llama el proceso de la santificación. Que quiere decir que Él trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que seamos cada vez más como Jesús, más como Él. ¿Verdad? Nos hace libre de vicios, nos hace libre de inmoralidad, de perversidad, nos hace libre de los deseos de la carne, las cosas que antes nos tenían atados, de los temores, de los miedos, de la depresión, del suicidio, de la muerte, del crimen, de la brujería, de la hechicería, todas las obras de la carne. Él nos las quita, nos las saca y nos va dando sus deseos. Pero la persona que lo rechaza dice que lo que teme, esos temores le van a sobrellevar. Pero el justo es la persona que ha decidido seguir a Dios porque ha sido justificado por la sangre de Jesús. Entonces por eso nos llama justo. El justo es el que ha recibido a Jesús, el que decide seguirlo. Y entonces Dios trabaja en su corazón y le concede los deseos de su corazón. ¿Cuál es tu deseo? ¿Te quieres casar? Pídele a Dios un cónyuge que ame a Jesús más que nada en el mundo. ¿Es tu deseo casarte? ¿Es tu deseo tener un negocio? Pídeselo al Señor. ¿Es tu deseo tener un buen trabajo? Pídeselo al Señor. ¿Quieres una casa? Pídesela al Señor. Pero escoge andar en sus caminos. Deleítate en Él, quiere decir pasa tiempo con Él. Ora a Él. Búscalo con todo tu corazón. Y dice la palabra de Dios que Él te va a conceder tus deseos. Dios, Él es bueno. Si Dios no fuera bueno, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Él es bueno y Él desea bendecirnos, pero muchas veces nosotros en nuestra necedad, cuando proferimos, cuando hablamos cosas malas, cuando maldecimos nuestras propias vidas, escogiendo, apartándonos de Dios, le cerramos la puerta a Dios para que no nos bendiga. Pero cuando rendimos a Él, cuando le abrimos la puerta, cuando decidimos: Señor, ayúdame, y decidimos caminar en sus caminos, le abrimos la puerta para que nos bendiga. Y eso es lo que Dios quiere, bendecirnos. Y Él nos ama
con un amor eterno. No comprendemos el amor de Dios. Pero tenemos que decidir rendir nuestro corazón a Él. Si hay algo que has estado deteniendo, si hay una cierta cosa que te ha detenido de que le des todo tu corazón, dáselo, ríndeselo a Él. Ríndele todo tu corazón. Y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir, te va a levantar y te va a ayudar a crecer en sus caminos, a caminar en sus caminos. Pero tenemos que hacer esa decisión. Señor, voy a decidir seguirte con todo mi corazón. Te quiero entregar toda mi alma y pedirte que entres a mi vida y te hagas el Señor de mi corazón. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Nadie más la puede hacer por ti. Alguien dijo que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Las personas no nacen cristianos. Es una decisión que cada persona tiene que hacer conscientemente de seguir al Señor. Y cuando lo hacemos, entonces Dios nos da la potestad, el poder de ser llamados sus hijos, hijos de Dios. Eso es la sabiduría de Dios. Eso es el entendimiento, la sabiduría del entendimiento, el escoger, rendir nuestras vidas al Señor, refrenar nuestras lenguas, pedirle, Señor, cambia lo que hablo, para que yo escoja la vida y rechace la muerte. Verso 25 dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Entonces, la persona que insiste en rechazar a Dios va a desaparecer. Su memoria va a ser borrada, va a desaparecer al olvido. El torbellino, los tornados, no sé si les ha tocado a veces ver aquí en Estados Unidos, en ciertas partes del Medio Oeste, acá hay muchos tornados y son muy destructivos, ¿verdad? Tienen el poder de arrasar con casas y con carros y camiones y todo, y causan una destrucción terrible. Y dice la palabra de Dios que el malo es la persona que rechaza a Dios. Dice, así como pasa ese torbellino, ahí estaba antes, y cuando pasa el torbellino, no queda nada. No queda memoria, no queda recuerdo a Dios. Es muy triste eso. Tal vez fue una persona muy reconocida en la tierra y todos los conocían, pero si rechaza a Dios y cuando muere, su memoria va a ser borrada. Pero dice, más el justo permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Quiere decir que vamos a estar aquí en la tierra para siempre? No, está hablando de la eternidad. ¿Verdad? Miren, un día todo eso se va a acabar. No importa qué tan bonito, qué tan grande, no importa cuánto dinero, no importa que esta tierra se va a acabar. Y todos vamos a pasar a la eternidad. Los que escogieron la vida, los justos, los que recibieron a Dios, ellos vamos a vivir eternamente con Dios. Nuestra memoria va a ser por eternidad. No sé, Jesús dijo, me voy a ir y les voy a preparar mansiones. Pero dice la palabra de Dios también que a su diestra hay deleites para siempre. ¿Qué serán esos deleites? Trofeos de lo que hicimos por Él. Y tal vez Dios va a tener momentos donde nos va a reconocer y nuestra memoria, nuestro recuerdo va a ser para siempre, por la eternidad. Pero tristemente, los impíos, los que han rechazado a Dios, ellos se van a ir a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Sus nombres ni siquiera van a ser nombrados. Van a pasar una eternidad en tortura, en tormento, para siempre, lejos de Dios. Y lo más triste para mí es que van a estar en el olvido. Por eso Dios nos dio su palabra y nos dijo, escojan la vida. Escojan la vida y no escojan la muerte. Pídanme sabiduría, pídanme entendimiento, pídanme inteligencia, pídanme discernimiento para poder discernir los tiempos. Esos son los justos, los que temen a Dios, los que quieren más de Él. Y yo siempre hago la invitación, hay una persona que me está escuchando, no lo ha recibido, te ha resistido porque
a lo mejor fuiste lastimado, entrégale todo al Señor, dáselo a Él, pon tu confianza en Él. Dile, Señor, ayúdame, guíame, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo quiero ser tu discípulo. Entrégale tu vida. No escojas la muerte. No escojas la muerte. Y para terminar, el verso 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces la persona que teme al Señor, dice que tiene la bendición de que Dios va a aumentar sus días, pero sus días en bendición. Y la bendición de Dios es conocerlo en esta vida. Es caminar en paz, porque tenemos a Jesús en nuestros corazones. Pero dice que los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué? Porque viven sin Dios, sin esperanza. Es muy triste. Por eso, cuando las personas se estaban quejando y decían, oh, Dios no cumple su palabra, se está tardando, Pedro escribió, dice, no es que Dios se tarde. Dice, sino que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, Dios no es tardo en sus promesas, pero Él nos ama tanto que Él quiere que vengamos a Él. Él quiere que nos entreguemos a Él. Que Dios nos ayude, que adquiramos un corazón de sabiduría, que Dios refrene nuestra boca, nuestra lengua, y nos ayude a ser a las personas que Él quiere que seamos. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, te damos gracias por tu palabra santa. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes a refinar nuestra boca, nuestra lengua, Señor, para que sean nuestras palabras como plata refinada, que sean hermosas, que sean de edificación, que sean de ayuda, que podamos, Señor, sostener, ayudar al que está caído, a la persona que necesita aliento, nuevos ánimos. Señor, ayúdanos, te lo pido. No es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Padre, que en esencia escojamos la vida y rechacemos la muerte. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos y pasen muy buenas noches y shalom.